abierta. Chema Forte. Hola, ¿qué tal? Un saludo. La Unión Europea debate a partir de hoy en el Consejo de Asuntos Generales los presupuestos europeos para 2014-2020. La mayoría de los miembros se inclina por rebajarlos, de manera que vamos a saber cómo influirán estos recortes en la investigación y el desarrollo, y lo vamos a saber de primera mano, porque hoy estamos haciendo Europa Abierta en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es ni más ni menos la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera en Europa. Aquí tenemos la ayuda técnica de Juan Lamas y Rubén Jurado, en Prado del Rey. En la Casa de la Radio están nuestros compañeros Alfonso Saiz y Concha Muñoz, y contamos con la producción de Antonio Caballero. Como cada día, empezamos repasando la prensa con Nuria Sanz, Guillaume Bentoux, Frank Smith y Tania Álvarez. Nuestra revista de prensa, que vamos a empezar como siempre con la prensa española. Nuria, hoy unas portadas, Nuria Sanz, muy diversas. Sí, cada una va de cuestiones completamente distintas. Quizás la única coincidencia es destacar la tragedia del Himalaya, en la que han muerto 11 alpinistas. El Mundo dice tragedia en el Himalaya, y El País entrecomilla las declaraciones de un superviviente. El Himalaya parecía una zona de guerra. A partir de ahí, otra cuestión común es Cataluña, aunque planteada en vertientes muy distintas. Dice El Mundo que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, plantea que Cataluña tenga el mismo estatus que Puerto Rico, sin llegar a la independencia y como Estado libre asociado. El País asegura que 4 partidos negocian la moción de derecho a decidir de Cataluña, y La Vanguardia titula que los socialistas de Cataluña tratan de no quedarse aislados junto al Partido Popular. Por su parte, el ABC destaca otra cuestión completamente distinta. El líder opositor Enrique Capriles lleva a la campaña la información destacada en este mismo periódico sobre un posible golpe chavista, y titula: si Chávez da un palo, encontrará al pueblo en la calle. Se tratarían de declaraciones del propio Capriles. Y por último, La Razón destaca que un sabotaje impidió la celebración ayer del último partido de Liga de la jornada, en el que debía enfrentar al Real Madrid y el Rayo Vallecano. La prensa francesa, Guillaume, que nos encontramos hoy. Pues el pacto fiscal europeo le está pasando factura al gobierno de François Hollande. El Partido Ecologista anunció ayer que ha decidido votar en contra de este tratado, que se tiene que presentar en la Asamblea en las próximas semanas. Los socialistas no necesitan al voto verde para sacar este tratado adelante, pero no les sienta muy bien que un socio de gobierno se distancie de esta forma. Los verdes desafían a Hollande, apunta esta mañana Le Figaro en su portada. Aujourd'hui en France titula: aquí se empieza a complicar seriamente, en referencia a esta decisión de los ecologistas. Liberación también menciona en primera página este anuncio, señalando que la mayoría de Hollande está dividida, pero prefiere destacar los malos sondeos del presidente socialista. Se ha desplomado Hollande en las últimas semanas, ha perdido 11 puntos de popularidad en tan solo un mes. Le Figaro y Aujourd'hui en France también mencionan esta encuesta y coinciden con el diagnóstico de Liberación. Hollande vive un inicio de presidencia muy complicado. Y si variadas son las portadas en España, también lo son, Frank Smith, en el Reino Unido. Efectivamente, un lunes más, con un menú del día muy variado, porque normalmente los fines de semana no hay noticias. ¿Ah, no? Bueno, pocas. Bueno. El Guardian, es que los políticos también descansan los fines de semana. El Guardian abre con el Congreso Liberal Demócrata y el discurso del viceprimer ministro Nick Clegg, prometiendo no hacer más recortes en el sistema de bienestar social sin un aumento de impuestos. Esperemos que no tenga que pedir perdón por esta promesa. Esto, según el Daily Mail, significaría una carga más contra las clases medias. El Telegraph recoge otra promesa de otro miembro socialdemócrata del gobierno de coalición, el ministro de Comercio, que ha prometido 1.000 millones de libras más a los pymes. Y un poco a contracorriente, el Independent publica una lista de los superricos británicos que sí pagan sus impuestos. Y en cuanto a Europa, el Financial Times destaca las palabras de François Hollande, el presidente francés, en el sentido de que la Unión Europea debe dar más tiempo a Grecia para cumplir con las condiciones de su rescate. Y el periódico lleva un editorial intitulado Bailando hacia un rescate de España, supongo que será por eso de un paso adelante
adelante, 2 pasos para atrás, pero esperemos que no sea a compás de una sardana. La cuestión es que después de leer la prensa alemana se entiende que sí, que estamos dando un paso adelante, sobre todo si es verdad lo publicado por Der Spiegel. Hemos escuchado a nuestro corresponsal comunitario Antonio Delgado decir que sí, que es verdad y que ese fondo de rescate puede pasar de 500.000 millones de euros a 2 billones. Así que habría dinero para España y para Italia con el visto bueno del ministro de Finanzas alemán. Y en las redes sociales, Tania Álvarez, ¿qué encontramos? Pues hoy precisamente un día en el que estamos en directo desde la sede central del CSIC, que hemos comprobado que tenemos nuevos seguidores en Twitter, a los que desde aquí damos las gracias, y entre ellos vamos a destacar una institución también dedicada a la ciencia, como es el Instituto de Investigación Canario. Aprovecho también para animar a nuestros oyentes a que comenten el programa de hoy y que dejen sus opiniones. ¿Dónde? Pues en Twitter, en @europaabierta, y en Facebook /europa.abierta.com. Vamos con los deportes. Ya saben que aquí en Radio Estudios de España a las 11 tiempo universal coordinado, de lunes a viernes tenemos al vestuario, hoy con luz o con apagón. No sé. ¿Con qué? Con luz. ¿Qué tal, Pedro Molina? ¿Qué tal? Muy buenas. Con luz, hay luz, aunque ese es el principal tema de la prensa. Ese partido que recordemos tiene que disputar entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, mejor dicho, Rayo Vallecano y Real Madrid, que para eso es local el conjunto de Vallecas. Las portadas de los periódicos pues se centran en eso. El diario AS dice: sabotaje, unos desconocidos cortaron los cables de iluminación del campo de Vallecas. Lo mismo dice el diario Marca, la misma foto del estadio totalmente negro, intolerable sabotaje, una acción vandálica suspende el Rayo Real Madrid. Y la prensa catalana también habla de ese sabotaje, es la gran protagonista. Sabotaje en Vallecas, el partido fue suspendido porque unos vándalos cortaron los cables de la luz, mientras que en el mundo deportivo pues son un poquito más duros, porque con la misma foto de unos operarios intentando arreglar la luz del estadio de Vallecas, dice: chapuza nacional, el Rayo Real Madrid suspendido por un apagón en el estadio de Vallecas. En los periódicos catalanes obviamente hacen también referencia a ese triunfo del Barcelona del sábado ante Granada y al gran papel de Xavi Hernández. Y hay que decir que en cuanto a la prensa internacional, pues aquí sí que hay poquita referencia a ese partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid. La portada del equipo es para el Olympique de Marsella, foto de uno de sus jugadores y dice: el Marsella cabalga solo. En la Gazzetta dello Sport prefieren centrarse en el Milán, un Milán que dicen que está roto, y ahí sí que hablan de ese sabotaje. Dice: un sabotaje no permite jugar el partido, en un faldón a la izquierda, abajo a la izquierda del periódico, en la Gacheta, mientras que en Abola no hacen referencia tampoco a ese sabotaje y hablan del empate a 2 entre el Benfica y el Académica. Gracias, Pedro Molina. Hasta luego. ¿Quiere conocer toda la programación de Radio Exterior de España? Hágalo en internet. Tome nota. ree.rne.es. Acérquese a nosotros. En Radio Exterior de España tenemos la mejor programación. En nuestro tema del día que estamos en la sede del centro más importante de la investigación en España, el CSIC, y estamos con su presidente, con el señor Emilio Lora Tamayo. Muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad. Buenos días. ¿Le parece que empecemos con una biografía express que ha preparado Frank Smith sobre un gran investigador español, Emilio Lora Tamayo, que ahora yo no sé si tiene más tiempo para investigar o no, pero eso lo vamos a saber después? ¿Con quién estamos hablando, Frank? Pues estamos hablando con el presidente del CSIC, que es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación aquí en el CSIC, y con quien ha mantenido una relación muy estrecha desde entonces. También estuvo en la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio en Toulouse, en Francia, y en el Laboratorio de Electrónica e Informática en Grenoble, también en Francia.
Sus especialidades son muchas, pero la principal es la microelectrónica. Fue director científico del Centro Nacional de Microelectrónica y catedrático de electrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona. También presidió el Comité Científico Asesor para el vertido del Prestige en el año 2002 y 2003. Y desde enero de este año es el presidente del CSIC. Yo le quisiera preguntar, señor Lora Tamayo, que su currículum de investigador es innegable e impresionante, pero ahora como presidente del CSIC su rol es un poco más político, ¿no? Bueno, de política científica, digámoslo así. Sí. Sí, así es. ¿Sabe mucho de cuentas? Lo necesario, pero me asesoro bastante bien en ese sentido. Aquí la cuestión es que venimos a hablar a la sede del Centro Neurálgico para la Investigación y el Desarrollo en España. Pero la cuestión es que vamos a tener que hablar de euros, ¿o no? Pues afortunadamente la salud científica del Consejo es muy buena, con lo cual el problema principal que yo diría que tenemos ahora mismo es efectivamente un problema económico, es un problema de euros. Le queríamos preguntar para empezar, ¿usted está contento, está feliz de estar otra vez en ese despacho? Mire, si yo he vuelto es porque el Consejo es una obra, siempre lo he dicho, que si no existiera habría que hacerlo. Yo creo que es una de las instituciones de España que ha sabido crecer en los 50, 60 últimos años para poner muy arriba el papel científico de España, que padecía un retraso que de todos es conocido. Y en ese punto y en ese momento estamos codeándonos con los grandes de la investigación en Europa y al mismo nivel, en muchos casos, en algunos casos, del mundo. Por lo tanto, para mí es un orgullo volver al Consejo, aunque qué duda cabe, los problemas son los de hoy en día y no son los que había hace 10 años. Nosotros estamos preocupados y lo hemos hablado desde muchos puntos de vista, por el presupuesto para la Unión Europea de 2014 a 2020. El Horizonte 2020 es lo que nos está preocupando y ocupando durante todas estas semanas, estos meses. Ya hablemos de la reforma agrícola o la reforma pesquera o cualquier otra, porque todo depende de esos presupuestos del Horizonte 2020. Guillaume Gontux ha elaborado específicamente cómo está la situación en el rubro que nos afecta, que es la investigación y el desarrollo. Pues sí, la propuesta de la Unión Europea en este ámbito es la siguiente: reunir en un solo paquete todos los fondos europeos destinados a la investigación y la innovación, con unas reglas iguales para todos los que participen. Según la Unión Europea, Horizonte 2020 significa más investigación y menos burocracia. Como lo ha explicado la comisaria de Investigación, Innovación y Ciencia, se quiere a los científicos y innovadores en el laboratorio o en el taller, en lugar de rellenando formularios. Y más allá de esa simplificación anunciada, se dota el programa Horizonte 2020 de 80.000 a 90.000 millones de euros. Supone eso un aumento de casi 70% en comparación con el programa marco actual. El CSIC presentó a principios de mes su propuesta para este programa marco, apoya muchos de los puntos de este Horizonte 2020. Queríamos conocer, señor Lora Tamayo, su valoración. Sí, efectivamente, yo creo que el Horizonte 2020, que sería el octavo programa marco, el que viene después del que ahora mismo estamos inmersos, que es el sentido, efectivamente significa un incremento de la financiación. Todavía tiene que pasar por el Parlamento y es posible que los números varíen, pero en fin, de cualquier forma está en torno a los 80, 90, es lo que ha dicho su colaborador al principio, y eso es un incremento importante. También hay que tener en cuenta que el haber reunido bajo la misma rúbrica muchas iniciativas distintas y la situación económica que hay en Europa, lo que pinta es un panorama altamente competitivo. Lo que no nos asusta en absoluto, porque el Consejo refuerza la apuesta por la calidad que ha venido manteniendo desde casi su creación, y yo creo que compite muy bien porque en el transcurso de los programas marco en los que España ha participado, desde el tercer programa marco hasta el séptimo, que ya digo está en curso,
pues ha aumentado su participación pues casi en un 8%, en un 80%, es decir, de los 22 millones de euros que en el tercer programa marco consiguió el Consejo, pues estamos ahora mismo, y son cifras provisionales porque todavía no acaba el programa, en los 165 millones de euros, lo que significa el 9% de todo lo que las instituciones españolas, incluida la industria, las empresas, obtienen de este programa marco. Por lo tanto, yo creo que competimos bien, eso no nos asusta, y entonces las dimensiones que ya se apuntan en cuanto a las características del Horizonte 2020, su integración absoluta, yo lo veo bien, lo vemos bien, el refuerzo que hace de determinados aspectos que han sido testados en convocatorias anteriores, pues como el European Research Council, como las acciones Marie Curie, como las tecnologías futuras y emergentes, yo creo que eso es bueno. Finalmente, el hecho de que se centre en, o que tenga como una de las tres prioridades el de la ciencia excelente, pues nosotros lo saludamos con absoluta satisfacción. La burocracia efectivamente es una de las pegas que casi desde el primer momento se le ha puesto al programa marco, y además desgraciadamente ha ido creciendo. Uno de los aspectos que el Horizonte 2020 dice contemplar es el de disminución de la burocracia. Ahí tenemos alguna opinión en contra, por cuanto nosotros los investigadores entendemos que la burocracia significa que tendremos o deseamos tener que rellenar menos papeles. Parece que la Unión Europea la disminución de la burocracia más bien la ve internamente por una facilitación de todo lo que es los sistemas de valoración económica. En una palabra, plantea unas financiaciones de los proyectos con una especie de flat rate, de tasa única, que en el caso español y en el caso del Consejo creo que no nos beneficia precisamente, ya que hasta ahora pues los programas europeos se han venido financiando como mínimo al 50%, normalmente al 70%, pero eso sí, contemplando los overheads, los costos reales de desarrollo al 100%. Bueno, ahora la tarifa plana que, por así decirlo, se propone, pues contempla un 100%, pero unos costos de overhead, pues unos overheads del 20%, y eso a nosotros nos perjudica claramente. Es uno de los puntos que hemos destacado precisamente en el documento a que hacía referencia de la postura del Consejo. Sí, volveremos a hablar en unos instantes de las preocupaciones del CSIC de cara a este programa marco. Yo quería saber, dentro de Horizonte 2020, según un estudio reciente, invirtiendo 3% del Producto Interior Bruto europeo de aquí a 2020 en I+D, en el año 2025 se habrían creado casi 4 millones de empleos. ¿Es una apuesta realista en las circunstancias actuales? Esto es una pregunta muy delicada, porque me pide usted que haga una profecía, y como decía aquel sabio, las profecías son difíciles y son sobre el futuro todavía más difíciles. Entonces, efectivamente, la coyuntura es la que va a marcar la viabilidad de esa propuesta. En condiciones favorables económicas, qué duda cabe que el esfuerzo que plantea el Horizonte 2020 de apostar, aparte por la ciencia excelente, por el liderazgo industrial y por la dedicación a los grandes retos sociales, donde efectivamente se identifican nichos potenciales de empleabilidad, pues por supuesto que tiene que dar como resultado pues una empleabilidad efectiva. Y yo no sé si serán esas cifras que usted ha citado o parecidas, pero de nuevo yo creo que la dificultad mayor está en ver cuándo podemos empezar a decir que estamos saliendo de este bache. Sí, le quería preguntar, desde el año 2009 el presupuesto español en I+D+I ha ido recortándose año tras año. Sabemos más o menos que desde el año pasado la inversión ha caído cerca de un 25% en nuestro país. Estamos ya en los niveles del 2005. ¿Con este proyecto del Horizonte 2020 se podrá compensar este retroceso, estos recortes?
Efectivamente, como usted me preguntaba, ¿no?, al principio, este es el problema principal que tenemos, el recorte que han sufrido los presupuestos de investigación, y en particular en el Consejo pues no somos ajenos a ello, y también hemos padecido, desde hace 3 años venimos padeciendo un recorte efectivo. La situación es la que es, y teniendo en cuenta los activos que tenemos en el Consejo, que es la posición que tenemos, la calidad de nuestra investigación y los recursos humanos, que son el principal activo del que dispone el Consejo, la dirección que estamos imprimiendo es acudir a las fuentes nuevas, que no son nuevas para nosotros. Ya le he dicho que los programas de la Unión Europea, el programa Marco, pues es un viejo conocido y lo frecuentamos con asiduidad, pero tenemos que frecuentarlo más todavía. Esa es una de las líneas en las que estamos apostando. La otra línea es, a partir de esa excelencia que ha sido capaz de generar conocimiento científico de primera línea, ya digo que en algunos casos por encima de lo que es la media, y nos hace codearnos con las primeras figuras, las primeras entidades mundiales, bueno, pues intentar estimular y mejorar nuestros índices de puesta en valor de ese conocimiento, acercándonos a la empresa, o acercándonos más a la empresa y a la industria, que sea capaz de materializar esta puesta en valor del conocimiento, y que finalmente contribuya de esa manera a una financiación de la investigación que estamos haciendo. Es un placer hablar con el señor Lola Tamayo. Lo que pasa es que no estamos hablando de investigación pura y dura, sino de la falta de dinero para poder seguir investigando y seguir apostando por investigación y desarrollo, que a la fin es una de las salidas de todas las crisis. Yo le agradezco, nosotros le agradecemos que nos haya invitado a hacer el programa en el CSIC. Ojalá que tengamos más oportunidades de seguir haciendo programas específicos de investigación, y no solamente hablando de euros y de la necesidad de ellos para poder hacer este trabajo. Si le parece, presidente, podemos hablar con su vicepresidente, uno de sus vicepresidentes, y con el delegado, su embajador en Bruselas, y vamos concretando en aspectos de este Horizonte 2020, que es nuestro tema del día. Me parece perfecto. Muchas gracias, y vamos a seguir avanzando en Europa Abierta, aquí en Radio Exterior de España. En la sede madrileña del CSIC hemos hablado con el presidente del CSIC, con Emilio Lola Tamayo, y como le habíamos dicho al presidente, tenemos interés en hablar con Antonio Figueras, que es vicepresidente de Investigación Científica y Técnica, y con Jorge Velasco, que es el delegado del CSIC en Bruselas. Estamos hablando de una institución pública, que es el lugar en donde se dedica mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de elementos a la investigación y el desarrollo. Hay que dar, por ejemplo, un dato, y es que de cada 100 personas que en España se dedican a la investigación o al desarrollo, 6 dependen del CSIC, y eso es mucho, eso es muchísimo. Señor Figueras, un saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, gracias por venir. Y señor Velasco, ¿cómo está? Muy bien, lo mismo, gracias por la invitación. Bueno, en esta mesa de trabajo que tenemos aquí en su casa, hay periodistas que vienen de Francia, de Inglaterra, Nuria, que es nacida en Barcelona, iba a decir, somos todos europeos, no me voy a meter en jardines. ¿De otro país? Sí, no. No. Entonces la cuestión es que tenemos diferentes puntos de vista sobre los mismos problemas, sobre las mismas circunstancias. España está recortando en educación pública, en sanidad pública, en infraestructuras. Recortar en investigación y desarrollo, recortar el presupuesto del CSIC, señor Velasco, no es bueno. Vamos, señor Velasco o señor Figueras. El señor Velasco, que se pelea en Bruselas, señor Figueras, que se pelea aquí en Madrid. Pues vamos a ver, recortes en presupuestos de investigación están sufriendo todos los países europeos. Usted ha mencionado Francia ha recortado bastante y seguirá recortando. Reino Unido también. De hecho, la flota oceanográfica del Reino Unido de investigación está parada durante todo este año, y en varias universidades del Reino Unido han despedido a bastantes profesores. En el caso de la Universidad de Glasgow, creo que eran 20% de profesores de universidad dedicados a la investigación.
Esto no es una excusa, mal de muchos consuelo de tontos, sí, ¿no? Pero sí, la realidad es que no es española, la realidad es una crisis mundial en la que nos hemos metido, y nosotros no, a lo mejor otros nos han metido en ella, y que con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, lógicamente, si nuestros planes de investigación nacionales han sufrido recortes, tenemos que acudir a todas las fuentes de financiación que hayan. Y estas fuentes, indudablemente, son las de Europa, en las cuales llevamos compitiendo ya desde el tercer programa marco hace ya muchísimo tiempo. De hecho, cuando me incorporé, soy profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando me incorporé ya me dediqué a pedir proyectos a la Unión Europea y he sido coordinador, investigador principal de proyectos desde el quinto programa marco. O sea que es algo habitual en el Consejo acudir a las fuentes de financiación europeas competitivas, y no es nada nuevo. Yo creo que lo nuevo está en realmente convencer a la sociedad de que esto que estamos haciendo no es un gasto, sino que es una inversión. Y yo creo que parte de la culpa la tenemos los investigadores, que muchas veces no somos capaces de verdad de transmitir que lo que hacemos tiene una aplicación y que tiene una utilidad y que no es un gasto, sino que es una inversión. Como hemos dicho muchas veces, nadie pone el dinero en un banco y al día siguiente lo saca de él pensando que va a tener el 1000% de beneficio, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Las investigaciones de las que podemos hablar ahora y que después habrá ejemplos concretos son investigaciones que mañana no se van a llevar en los oídos, o en los ojos, o en la boca, o van a estar en el trigo que está en nuestro campo, o en muchas otras cosas. Pensemos en el velcro, pensemos en el teflón, cosas que cuando alguien lo puso en marcha, digo, esta locura que es, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo nadie se plantea su vida sin una sartén antiadherente. Sí, o un recipiente para guardar cosas con frío, ¿no? Señor Velasco, usted que está peleando en Bruselas, encuentra muchas dificultades para convencer de que hay que ayudar a la investigación y el desarrollo en España. No, ninguna. De hecho, no he tenido que convencerlos casi prácticamente de nada, ¿no? Porque las propuestas del próximo programa marco, que ahora se llama Horizonte 2020, reflejan, bueno, el Parlamento ha pedido 90.000 millones, la Comisión 80.000, al final quedará quizá alrededor de 75.000, en el peor de los casos van a representar un aumento del orden del 50%. Con respecto al anterior programa marco ya no estaba nada mal. Es decir, yo creo que la Unión Europea sí que está convencida de que el futuro pasa ineludiblemente por aumentar la investigación, el desarrollo, como quizá hoy día la investigación y la innovación, ¿no? Entonces el programa marco próximo se ha estructurado en torno a esta idea y intentará, no me cabe, mantener ese rumbo en el futuro. Sí, porque aquí hay una cuestión que también estamos hablando y hemos escuchado durante esta mañana en Radio Nacional de España al ministro Wert, de la fuga de cerebros. Él decía que no hay problema porque muchos jóvenes españoles se van a Alemania o se van a algunos países de la Unión Europea, pero el problema es que la Unión Europea también está teniendo a su vez fuga de cerebros. Sí, si me permite, es que es un tema... Vamos a ver, todos los que hemos estado realizado estancias predoctorales o postdoctorales fuera de España nos damos cuenta de que esto es el pan nuestro de cada día. Es decir, el flujo de investigadores es continuo. O sea que en el año pasado yo estuve disfrutando de una salvadora Madariaga, una ayuda del Ministerio para trabajar en la Universidad de Pensilvania. Hacía unos años estuve en Harvard también. Los investigadores se están moviendo constantemente entre centros, porque la ciencia, lo bonito que tiene es que es universal. Indudablemente lo que tenemos que hacer es mantener investigadores buenos dentro de nuestras plantillas, pero nuestros investigadores también están constantemente saliendo y moviéndose. Entonces, el mayor problema con el que nos podemos encontrar es que hay ahora un valle de esos jóvenes investigadores que a lo mejor algunos de ellos que seguirán moviéndose en este pool internacional de investigadores que está yendo a todas partes y buscando su trabajo en Alemania o en Estados Unidos o en Japón o donde sea, que necesitamos tener una base de pirámide amplia para que de esa base de pirámide amplia sigan saliendo muy buenos investigadores como los que ya tenemos. Entonces, este es el mayor problema, que puede haber que esta pirámide empieza a disminuir su base y que, ¿por qué? Bueno, porque es poco atractiva. Yo recuerdo la República Checa en los años 90 que tenía muy buenos investigadores, pero que hubo una fuga porque no había, pagaba mucho más siendo responsable de un concesionario de coches que siendo investigador.
Entonces empezó a irse la gente a otras actividades, ¿no? Hemos leído que este año hubo un problema ahí por abril, mayo, junio, en que del Ministerio no se recibió el dinero que ustedes les correspondía. ¿Se ha resuelto ese problema? Sí, se ha resuelto. Tiene una explicación. Es que realmente lo que sucedió en el mes de junio fue que se aprobaron los presupuestos, y entonces sucedió lo mismo que cuando pasa en todo el Estado español, y yo creo que en todo el mundo, cuando se cierran las cuentas en diciembre y se abren en enero pues se tarda más, ¿no? Pues lo de enero sucedió en junio, con lo cual hubo un retraso de inicio de transmisión de las las transferencias del Tesoro. Vamos, fue una cosa coyuntural y esperamos que esto, bueno, estamos seguros de que se ha resuelto, pero bueno, como se dijo antes, como dijo el presidente, yo a profeta no juego, pero que de momento eso está estabilizado y normalizado. Estábamos hablando de la fuga de cerebros, digamos, de españoles que salen fuera, pero la crisis que se está viviendo en nuestro país, la imagen que estamos dando fuera, ¿está impidiendo o está frenando a investigadores de fuera a venir a nuestro país? Es decir, ¿la imagen de nuestro país se siente perjudicada o se ha visto perjudicada por estos recortes? Bueno, vamos a ver, a día de hoy todavía no. Lo que pasa es que esto es como una especie de onda que tiene su efecto y que se puede empezar a ver en el 14 o en el 15. Yo creo que a día de hoy lo que estamos sufriendo son más los investigadores propios, los programas de intercambio internacional más o menos siguen activos, y yo espero que este bache profundo que llevamos ya 5 años en él, en un momento determinado empecemos a remontar, pero a día de hoy tampoco podemos decir. En concreto, si hablamos de Cataluña, pues los investigadores que han venido con el programa ICREA a Cataluña, muchos de ellos de fuera de España, siguen cobrando sus sueldos y siguen con su contrato. Para mí, insisto, lo más preocupante es que la gente joven se desesperance y que descarte la investigación como una de sus ocupaciones. Hay que tener en cuenta que la investigación es una actividad muy vocacional, nadie se va a enriquecer con la investigación, muy sufrida, y yo creo que los investigadores españoles son de los más sufridos que hay en el mundo, porque hemos sufrido ya muchísimos picos y muchísimos valles, y no desde el año 2008, 2009, sino ya de antes. Podemos hablar del año 92, podemos hablar de las sucesivas crisis, las hemos experimentado. Yo llevo ya en estos 30 años o algo más, parece increíble, y yo ya he pasado por esto, o sea, esto ya lo he vivido y hemos salido. Pero en todas estas siempre hay gente muy buena que se nos queda en el camino, y eso es lo más, para mí, lo más preocupante. Yo tenía una pregunta para el señor Velasco. Una de las preocupaciones del CSIC en este programa Horizonte 2020 es el papel académico. Pide el Consejo Superior que se tomen en cuenta las propuestas e ideas del sector académico y no solo unos objetivos que tengan que ver con intereses industriales. ¿Existe un desequilibrio en el planteamiento de Horizonte 2020 en este sentido? Bueno, yo no sé si existe, pero nos preocupa un poco. Es decir, lo que queremos es que no se olvide la gente, el énfasis de Horizonte 2020 se está orientando hacia la innovación, ¿no? Pero sin olvidar la ciencia excelente para alimentar esa innovación. El problema es que nosotros consideramos que si se concentra o se polariza excesivamente la innovación en el lenguaje de la Comisión, close to the market, estas ideas, lo que puede ocurrir es que entonces, como las empresas siempre tienen un horizonte mucho más a corto plazo que no la investigación fundamental, se acabe dejando un poco de lado la investigación fundamental, y después, al cabo de 10 o 15 años, la propia innovación acabará sufriendo, porque todo el mundo conocemos Google y todo el mundo conocemos Microsoft y todo el mundo, estas empresas se vienen generalmente los orígenes de tradiciones académicas muy fuertes. Entonces, lo que queremos es que se llegue a un equilibrio entre ambos sectores, y de eso todavía se está ahora discutiendo en Bruselas. Señor Velasco, una pregunta, digamos, de intendencia. ¿Cuándo conoceremos el Horizonte 2020? ¿Cuándo la Comisión y el Parlamento cree usted que va a cerrar el presupuesto? Y entonces, a partir de ahí, sabremos cuánto dinero hay y cómo se va a gestionar el dinero en la Unión Europea para investigación y desarrollo hasta el año 20. Bueno, el 1 de enero tiene que estar en marcha, entonces en diciembre tiene que estar aprobado. El procedimiento de aprobación, como ustedes saben, es la codecisión, es decir, que el Consejo de Jefes de Estado y Jefe de Gobierno lo puede aprobar, pero tiene que ser aprobado también por el Parlamento Europeo, que tiene entonces muchas prerrogativas. Normalmente lo que son la discusión de los asuntos técnicos y de los asuntos de contenido, en los cuales el CSIC está ahora participando en Bruselas,
debería cerrarse alrededor del mes de abril y ahí empezar ya la componente más o menos política. Yo no veo grandes problemas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que incrementar el presupuesto de investigación y la única diferencia es que a lo mejor en vez de 80 o 85.000 millones que se ha pedido, el Parlamento ha pedido 90.000, para los jefes de Estado y jefes de gobierno que están más sensibles a la realidad a veces nacional, pues digan que finalmente vamos a quedarnos en 70 o 75. Esa decisión no se va. En octubre, en este primero no se va. No creo que ahora... No, pero yo creo que el Parlamento tiene ganas de tirar para arriba, lo cual nos parece estupendo. No creo que se conozca. Probablemente sí, a lo mejor antes del final de año a lo mejor se sabe internamente, sí, es posible. Vamos a esperar entonces a conocer ese dato y a partir de ahí seguro que en el CSIC ustedes van a empezar a trabajar sobre bases más concretas y con papeleo mucho o con papeleo menos. ¿Les parece que hablemos con dos investigadores y no hablamos de dinero? Podemos hacer el final del programa sin hablar de dinero y hablar de casos concretos. De los dos proyectos de los que vamos a hablar, señor vicepresidente, ¿cuál le parece más atractivo? Una pregunta-respuesta pagada. ¿Usted quiere al niño o a la niña? Yo creo que los dos, sí, pero sí me... No, ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque los periodistas nos fijamos en el LHC, porque claro, porque la partícula de Dios y tal. Sí, la partícula de Dios y todo lo que te quiera, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, los dos son muy interesantes, indudablemente. Yo, sin embargo, por lo que me toca, y tal vez usted, pues el de la presbicia es uno como lo de la vista cansada, que hasta que conseguí convencer a mi mujer de que no era que las letras fueran muy pequeñas en los medicamentos, sino que ella ya tenía vista cansada, porque tenía 40 y tantos años, y yo llevo progresivas desde hace muchos años, pues como todos, ¿no? La lista. Yo no llevo gafas, y precisamente porque no quiero leer esa letra pequeña. Pues entonces, yo creo que este proyecto relacionado con la presbicia, vista cansada, a mí me parece muy interesante, sin hacer de menos lo de la partícula divina, o sea, no tengo nada en contra de la partícula divina, pero el otro, como algunos otros de los que podíamos hablar, pues de mejorar el trigo para frente al cambio climático, el uso del calor que hay en los tubos de escape para cargar las baterías de los coches, todas estas ideas son ideas financiadas y en marcha ahora mismo dentro del Consejo por la Unión Europea, o sea que son cosas prácticas. Le digo una cosa, que si hacemos caso a Ainhoa Goñi, podríamos hacer un programa eterno. Sí, en lugar de Europa abierta es Europa sin fin. Nos sentamos aquí y empezamos a hablar de proyectos del CSIC. Es que ustedes han venido al cocún, al cogollo de la ciencia española. Si fueran a un estadio de fútbol, se hablaría de fútbol, pero aquí es ciencia. O sea, y aquí lo que vendemos es ciencia, lo que nos gusta es la ciencia. O sea, las dos estatuas de afuera no son Ronaldo y Messi. No. Son dos grandes futboleros científicos que metieron muchos goles y que necesitamos más como ellos. Don Severo. Muy bien, pues les agradecemos la gentileza que han tenido de invitarnos al CSIC. Aquí hemos venido a aprender, aunque estemos hablando de dinero. Y nada, pues seguiremos pendientes de los proyectos. Jorge Velasco es el embajador del CSIC en Bruselas. Muchas gracias, señor Velasco. Muchas gracias a ustedes. Y Antonio Figueras es vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo también llevo casi 30 años ya dando a esto, y le aseguro que uno no se lo cree, que lleve tanto tiempo haciendo lo mismo. Vamos a hablar de dos cuestiones. Aquí seguimos en Europa Abierta, en Radio Exterior de España. Europa Abierta. Sí, porque vamos a hablar con Susana Marcos y con Alberto Casas. Susana Marcos tiene que ver con un proyecto de investigación que nos ha gustado mucho hacer el trabajo durante este fin de semana en la documentación, ¿verdad? Estamos muy interesados, muy interesados. Sí, como creo que puede estar la mitad de la población. Las correcciones ópticas que necesitamos las personas que hemos cumplido ya una cierta edad. Señora Marcos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y luego hemos invitado, porque los periodistas tenemos esta tendencia, una investigación que está en los periódicos, usted ha ido a la tele y entonces, claro, pues nos apetece hablar de la partícula de Dios y del bosón de Higgs, de cosas que nosotros no tenemos mucha idea, ¿no? En realidad no tenemos ni idea. Jorge Velasco es Alberto Casas es el director del instituto, es un físico que ha aparecido en los medios de comunicación hablando de la partícula de Dios. Sí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Hemos visto una entrevista en el 24 horas que yo tenía en la memoria, la hemos revisado este fin de semana. La verdad es que
por mucho que usted lo intenta, el periodista no se entera. El periodista soy yo, no los demás. Pero sí influyen en el trabajo de un científico como ustedes dos, cuando ve que hay que rellenar papeles y no llega la subvención. Hombre, todo el tiempo que uno pasa haciendo burocracia no está en el laboratorio, no está difundiendo la ciencia, y desde luego yo creo que todos los investigadores firmarían ahora mismo por unos procedimientos lo más sencillo posibles, tanto para la solicitud de proyectos como para la propia gestión de los proyectos. Contratos de nuevos investigadores, adquisición de equipos, cuanto más fácil y más rápido, pues muchísimo mejor. No es el caso, el dinero no es lo que falta en Ginebra. En Ginebra puede que no, pero en España sí. Pero me refiero, cuando hay un proyecto que la Unión Europea pone tanto interés, digamos que se trabaja de otra manera. ¿Han notado diferencia? Porque ustedes tienen algunos proyectos dentro del proyecto. Bueno, es que el experimento del LHC, que es al que te estás refiriendo en el CERN, ¿no? Es un experimento que participan muchos países, 20 y tantos países europeos, más otros países, Estados Unidos, Rusia, otros países, ¿no? Entonces, ahí hay gente española, del orden de 100 o 200 personas, trabajando de manera directa en el experimento del LHC. Muchos están financiados directamente por el CERN, o sea, con dinero europeo, básicamente, pero también hay grupos en España, que son los que realmente están participando en el experimento, grupos, por ejemplo, aquí en Madrid, en el CIEMAT, o en la Universidad Autónoma, en Barcelona, en el IFAE, en Valencia, en Cantabria, y esos grupos están financiados en gran parte por dinero español, bueno, dinero español, dinero europeo, de donde se pueda sacar, ¿no? Y entonces, por supuesto, que estos grupos han sentido la crisis y lo están sintiendo ahora mismo. Sí, sí. Usted decía antes que muchos de sus estudiantes, muchos que ha ayudado a usted a formar como doctores, ya se han ido de la faz de la tierra española. Sí, es verdad, sí, sí. O sea, yo he dirigido 8 tesis doctorales y solamente una de estas personas está trabajando en España en investigación de manera estable, ¿no? Los demás todos andan por ahí por el mundo de adelante, ¿no? Y aunque es verdad que esto es parte de, como decía antes el vicepresidente, los científicos nos movemos, es una cosa normal, lo que no es normal es que ahora se están acabando las esperanzas, o se están estrechando las esperanzas de estabilización de investigadores de gran calidad en España. No solamente para los españoles, sino para otros investigadores que nos gustaría captar de fuera, como decía antes también una compañera que está aquí preguntando. Ahora es mucho más difícil porque tenemos pocas cosas interesantes que ofrecer, o sea que sí, lo estamos sintiendo. En ese sentido, en el que estamos hablando de la fuga de cerebros, efectivamente da un poco la sensación de no es que esa persona que ha estado investigando no se va porque quiere, sino porque no le queda más remedio. Ese quizás sería el gran problema. Sí, digamos que, de hecho, los mejores son los que se van antes. O sea, por ejemplo, una persona que tenga un contrato Ramón y Cajal, que es un contrato, digamos, de transición entre una persona de aproximadamente 37, 38 años, o 30 y tantos años, ¿no? Cuando está en lo mejor de su carrera científica, ¿no? Pues esa persona puede conseguir un contrato Ramón y Cajal español, que es un contrato de transición hasta conseguir algo más estable. Y hay contratados Ramón y Cajal españoles y extranjeros en España. Claro, los mejores, si no ven un horizonte de estabilización, son personas que ya tienen familias incluso, y o sea que la gente también tiene otros proyectos de vida. Entonces, precisamente los mejores son los que reciben ofertas pues de Alemania, de Estados Unidos, de otros sitios, y se van. Nosotros se nos han ido cantidad de contratados Ramón y Cajal por este motivo. Susana Marcos trabaja en un programa europeo que tiene que ver con un estudio para que las personas que tenemos cierta edad y tenemos presbicia podamos ver mejor. ¿Este tipo de investigación se puede hacer en España? ¿Se hace? ¿Se consigue? ¿Y tiene aplicación? ¿La gente termina utilizándolo? Sí, nosotros tenemos experiencias de proyectos previos donde pues hemos realizado investigación. Esta ha sido investigación de frontera, la investigación se ha patentado y de hecho pues hay bastantes trabajos nuestros que han sido patentados y licenciados a empresas que empiezan a desarrollar e incluso implantar lentes intraoculares cuyos diseños han salido de nuestro laboratorio, o técnicas de diagnóstico. Es posible ir del laboratorio a la vida real. Usted se benefició de una de las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. ¿Cómo se consiguen esas ayudas? Sí, este es un proyecto del European Research Council. Lo hemos empezado en mayo
es un proyecto, es un programa muy competitivo, se necesita un buen bagaje y sobre todo pues un proyecto que se habla de gran riesgo pero también gran ganancia, es decir, proyectos pues que presenten grandes retos tanto a un nivel de excelencia científica como la posibilidad de ir más allá, ¿no? de ir un paso más allá. ¿Cuánto obtuvo? La cantidad del proyecto son 2,5 millones de euros. Está bien. Como estaba diciendo Chema, la presbicia es un problema que se sufre a partir de los 45 aproximadamente. Tiene una especial importancia teniendo en cuenta el envejecimiento que sufrimos especialmente en un continente como Europa. Sí, es una condición que afecta al 100% de la población por encima de cierta edad y bueno, pues se puede decir que casi la mitad de toda la población europea es presbita. Además es una condición que alcanza en un periodo de la vida a un pleno rendimiento laboral y bueno, pues es limitante, ¿no?, en la calidad visual y en la calidad de vida. Por eso creemos que el conseguir una corrección satisfactoria de la presbicia pues va a tener un impacto muy grande. Primero por la parte de investigación, ¿no?, de conocimiento de qué es lo que ocurre realmente en el cristalino, qué mecanismos llevan a la presbicia, como toda la parte que es desarrollar nuevas tecnologías de imagen, ¿no?, para poder visualizar el cristalino del ojo y para poder conectar la calidad óptica y la calidad visual, como pues lo que es realmente que la gente pueda llegar a beneficiarse de este resultado. Yo lo he entendido. Sí, esto lo he entendido. Alberto Casas, ¿podría explicarme para que yo lo entienda? ¿Cómo es esto que en el universo solo conocemos el 4% y el 96% no? Y entonces, en un túnel subterráneo en Ginebra, ustedes pueden averiguar, o más o menos, de qué se trata ese 96% que no conocemos. Bueno, efectivamente, del contenido de materia y energía del universo, la materia ordinaria, que es la que forma los planetas, las estrellas, el gas que hay entre las estrellas y las galaxias, nosotros mismos, los propios seres vivos, representa aproximadamente el 4%. El resto, el 23%, 24%, es lo que se llama materia oscura, que es una materia que no se ha podido detectar de una manera directa. Se debería llamar materia invisible más que materia oscura, porque es que no se ve. Pero se ha podido confirmar su existencia por los efectos gravitacionales que produce. Por ejemplo, las galaxias tienen una masa, pesan 6 veces más o 7 veces más aproximadamente de lo que parece. Simplemente miramos las estrellas y el gas que hay en una galaxia, pues resulta que no se entendería por qué las estrellas exteriores de la galaxia rotan a una cierta velocidad. Rotan más rápido de lo que deberían. ¿Por qué? Porque hay mucha masa ahí, mucha masa dentro de la galaxia que atrae esas estrellas y les hace rotar rápido, ¿no? Eso es como el 23%. Y el 73% que falta es una cosa todavía más rara, que es lo que se llama energía oscura, que es una especie de energía o de masa que está por todo el espacio, incluso en los espacios vacíos, ¿no? Es como si el espacio mismo tuviera masa, ¿no? Entonces resulta que el efecto que produce esa energía cuando se estudia la evolución del universo, curiosamente es una expansión acelerada. Y es así como se ha podido detectar la materia oscura, viendo que el universo se está expandiendo y cada vez de forma más rápida, ¿no? Pero no sabemos lo que es la energía oscura ni por qué está ahí. Ahora, en el CERN, ¿cómo se puede investigar la naturaleza, por ejemplo, de la materia oscura? Pues hay candidatos a cuáles pueden ser las partículas responsables de la materia oscura. Y esas partículas podrían ser producidas en el acelerador de partículas LHC. Se están poniendo ya cotas sobre esas partículas, es decir, aunque todavía no las hemos detectado, ya se sabe cómo no pueden ser, porque si no ya se habrían visto en el LHC. Y esperamos, si tenemos suerte, que las encontremos dentro de los próximos años. Nada. No, yo le iba a preguntar. No, digo, porque después de su investigación yo sé que me puedo arreglar la presbicia. Sí, vale. Y tiene una aplicación comercial, por decirlo así. No había encontrado ningún lingote de oro ahí en el túnel en Suiza, ¿no? Pero vamos, ¿qué aplicación tendría esto? Esto es ciencia pura. Pero si descubrimos más de esto, ¿qué aplicación tendría en la vida de Pepe Pérez y de yo, Frank Smith? Bueno, esto, desgraciadamente yo no puedo dar una respuesta concreta a esto, porque históricamente además nunca ha sido así. Lo que no cabe duda es que cuanto mejor conocemos la naturaleza,
más capaces somos luego de aplicar esos conocimientos a resultados prácticos. Entonces, por ejemplo, toda la microelectrónica actual, que es la base de la vida moderna, se basa en la mecánica cuántica, que era la ciencia básica hace 90 años. Entonces, si hubiera hecho usted esta pregunta hace 90 años a un investigador de aquella época, pues no habría sabido responderle para qué servía la mecánica cuántica. Sin embargo, ahora es extraordinariamente útil, ¿no? Claro, y si no, siempre sirve para escribir el siguiente libro, ¿no? Después del LHC y las fronteras de la física, pues podemos ir ampliando esas fronteras y ir conociendo. Bueno, no cabe duda que una utilidad, si se quiere, utilidad entre comillas, es que las personas tenemos curiosidad por conocer cómo es el mundo, y siempre es interesante conocer mejor la naturaleza en la que estamos y de la que estamos hechos. Bueno, tenemos que cerrar. Yo voy a quedar en deuda con Ainhoa Boni, porque habíamos pensado que íbamos a tener tiempo para hablar de otras muchas investigaciones que hay en el CSIC, que son, ya digo, para hacer un bucle infinito de programas. Nos vamos a despedir, les agradecemos a toda la gente del CSIC que hayan estado con nosotros ayudándonos, y hacemos la promesa de volver al CSIC a hablar de ciencia y de innovación y no de euros. Susana Marcos y Alberto Casas, muchas gracias. Gracias a nuestros compañeros técnicos de aquí y de allí, y volvemos mañana en Radio Estudio de España con más Europa Abierta. ¿Qué ibas a decir? ¿Euros?